Hola, buen día. Les doy la bienvenida a todos quienes nos acompañan durante la jornada de hoy. Lamentamos nuestro atraso de esta mañana, el cual se debió a problemas técnicos y agradezco por su paciencia, ya que ustedes saben que estamos saliendo en directo. Así es que estos inconvenientes siempre pueden ocurrir. Sin embargo, ya se encuentran solucionados y estamos listos para comenzar con nuestro webinar. Conversemos con Chile Valora, certificación de competencias en recursos humanos para facilitar la inclusión laboral. Con fecha 21 de octubre de 2020, se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.275, que introduce modificaciones al Código del Trabajo para adoptar medidas que faciliten la inclusión laboral de trabajadores con discapacidad y que obliga a las empresas a contar con personal certificado en este tema al interior de las áreas de recursos humanos o gestión de personas. Para hablar sobre los alcances de estos cambios y sobre los plazos y procedimientos para cumplir con las certificaciones que exige la ley, tenemos hoy aquí al subjefe del área de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de Chile Valora, Álvaro Aguilar. Buen día, Álvaro. Buen día, Carol. Muchas gracias. Esta mañana estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de nuestro TIC, por lo que, en caso de tener algún otro inconveniente, les pedimos comprensión. Y en esta misma plataforma ustedes encontrarán un chat en el costado derecho de su pantalla en el que podrán ir haciendo preguntas y comentarios a nuestro relator. Y bien, para dar inicio a nuestra jornada, dejo con ustedes a Álvaro Aguilar. Bienvenido, Álvaro, adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos quienes están conectados. Voy a empezar a compartir, Carol. Te pido que me confirmes si se está viendo la pantalla. Sí. Perfecto. Súper. Entonces vamos a tratar de ser bien concretos, en honor al tiempo. Disculpen nuevamente la demora. El objetivo de la charla hoy día es presentarles, en primer lugar, la ley 21.275 que se acaba de aprobar y que tiene como objetivo exigirle a las empresas de más de 100 trabajadores que adopten nuevas medidas que faciliten la inclusión laboral de los trabajadores con discapacidad. Esto es como una ley complementaria a la anterior ley 21.015, que exigía a las empresas de más de 100 trabajadores tener a un 1% de su dotación contratada a personas con discapacidad. Ahora la idea es poder pedirles nuevas medidas que faciliten este proceso y faciliten la transición de las personas con discapacidad hacia el mundo del trabajo. ¿En qué consiste esta ley? Esta ley modifica el Código del Trabajo justamente para exigirle a estas empresas que tomen 3 medidas. En particular, en primer lugar es la certificación y se va a pedir que todas las empresas cuenten en las áreas de recursos humanos con una persona con conocimientos específicos en materia de inclusión laboral. ¿Cómo se va a garantizar que esta persona cuenta con estos conocimientos? Si esta persona tiene un certificado de Chile Valora. Por eso nosotros estamos presentando esto y por eso además les vamos a presentar el sistema para que entiendan un poco cómo funciona Chile Valora. Pero esta modificación también tiene otras 2 aristas y una tiene que ver con la capacitación, donde las empresas anualmente van a tener que llevar a cabo programas de capacitación de su personal en temas de inclusión laboral. Y por otra parte, además van a tener que promover políticas en materia de inclusión. La idea es que anualmente las empresas vayan reportando cómo están realizando políticas de inclusión laboral, tanto dentro como fuera del horario de trabajo, cuáles son los planes de capacitación que están llevando a cabo, si están cumpliendo con el 1% de su dotación contratada de personas con discapacidad y si tienen además a una persona certificada en temas de inclusión laboral en su área de recursos humanos. Aquí es donde pasamos a Chile Valora. ¿Por qué entra Chile Valora en esto? Chile Valora es un servicio público dependiente del Ministerio del Trabajo, pero es un servicio público bien particular. Se creó bajo ley el año 2008, tenemos 11, casi 12 años ya de existencia, y es un servicio especial porque tiene un directorio constituido de manera tripartita y paritaria, y además de carácter resolutivo. Chile Valora se funda en el diálogo social. La idea de Chile Valora es más que ser un servicio público que define reglas y que define lineamientos, es un servicio público que articula a los diferentes actores del mundo del trabajo para que definan sus estándares de calidad, para que definan además cuáles son las competencias críticas que deben tener sus trabajadores y que vaya definiendo planes de desarrollo para ello. El directorio de Chile Valora está compuesto
por 9 directores. 3 representan a las empresas, las grandes representadas por la CPC y las más chicas por la CONAPYME. 3 directores representan a los trabajadores por medio de la CUT y 3 directores representan al Estado por medio del Ministerio de Educación, otro por el Ministerio de Economía y otro por el Ministerio del Trabajo. El objetivo de Chile Valora, en particular, es reconocer formalmente las competencias de las personas, independiente de la manera en que se haya adquirido. Por eso, nosotros como servicio estamos separados de la línea de capacitación, que es ENSE, que es como un primo de Chile Valora. La capacitación está por allá, la certificación de competencias está en el ámbito de Chile Valora, y la idea es evaluar las competencias de los trabajadores, independiente de si tienen una credencial, si es que tienen una credencial o no, cuál ha sido su experiencia laboral, cómo se han desarrollado en el mundo del trabajo. Esa es la idea más o menos de Chile Valora. Y nosotros, como les contaba al principio, tenemos una fuerte convicción de que debemos ser un articulador más que un definidor de reglas. Por lo tanto, lo primero que hacemos es articular los sectores productivos. Tenemos una instancia que se llama Organismos Sectoriales de Competencias Laborales, que son parte del modelo de gobernanza de Chile Valora, y así como el directorio, tienen un carácter tripartito y están representados por los trabajadores, por las empresas y por el Estado. Hay uno para cada sector productivo. Hoy en día trabajamos nosotros con 21 sectores productivos, pero hay 51 organismos sectoriales, es decir, en algunos sectores hay más de un organismo sectorial. Por ejemplo, en el sector comercio hay un organismo sectorial para las empresas del retail y otro para las empresas de supermercados. Y así pasa en los diferentes servicios. Y tenemos actualmente un organismo sectorial conformado que ve temas de salud y asistencia social. Y este organismo sectorial es el que nos va a permitir ingresar los perfiles y los estándares que levantemos para la inclusión laboral de personas con discapacidad. Es un organismo sectorial que ha estado trabajando en temas de cuidado de adultos mayores, de cuidado de menores. Actualmente estamos levantando perfiles y estándares para mejorar la calidad del trabajo que realizan los trabajadores del Sename, por ejemplo, y la idea es que en esta línea sean los diferentes sectores, los diferentes actores de este organismo sectorial quienes puedan validar los perfiles. Pero, como les contaba, son varios pasos los que tenemos que seguir. El primero de esos, por lo menos ya lo tenemos cumplido, tenemos un organismo sectorial donde se van a alojar estos perfiles, pero tenemos que seguir el paso siguiente. Y así es como funciona Chile Valora. Primero articulamos el sector y luego de eso, junto al sector productivo, definimos cuáles son los estándares laborales. El sector por sí mismo detecta las brechas de capital humano, identifica cuáles son los perfiles de competencia y con el apoyo de Chile Valora como experto metodológico hacemos la construcción y el levantamiento de los perfiles de competencia que son más críticos en cada uno de los sectores productivos. Todo este proceso es liderado y validado por el organismo sectorial. El organismo sectorial invita a actores de su sector productivo a participar en las mesas técnicas. Ellos definen cuáles son las competencias de cada sector, cuáles son las competencias que tiene que haber en cada línea, en niveles de entrada o en niveles más expertos, cuáles son los perfiles ocupacionales que de repente hay que ir certificando y cuáles ya están perdiendo vigencia. Una vez que levantamos estos perfiles quedan disponibles en un catálogo público y hoy en día además están sirviendo para poblar el marco de cualificaciones técnico-profesionales. Hay distintos poblamientos en el sector minero, sector tecnología de la información, sector logística. Hoy en día además se está empezando a poblar el sector de turismo. Por lo tanto, no solamente el servicio de Chile Valora en términos de articulación tiene que ver con el sector productivo, sino que además con articularse con el mundo de la formación técnica profesional. La tercera parte del proceso, una vez que ya tenemos articulado el sector y tenemos definidos los estándares, lo que hace Chile Valora es gestionar a centros de evaluación y certificación para que sean encargados de llevar adelante los procesos de evaluación y certificación. En primer lugar, nosotros acreditamos a centros de evaluación, que son entidades con personalidad jurídica, pueden ser fundaciones, consultoras, hay universidades o centros de formación técnica. Actualmente tenemos a cerca de 30 centros de evaluación y certificación acreditados por Chile Valora, cada uno con una expertise en lo que se les pide también para poder acreditarse. Algunos están dedicados a certificar competencia en determinado sector productivo, pero hay algunos como las universidades que tienen estas como capacidades más multisectoriales y que probablemente con ellos vamos a empezar el proceso, pero la idea es que constituyamos y podamos acreditar a nuevos centros
con instituciones que están dedicadas al tema de la inclusión laboral. En segundo lugar, formamos evaluadores. La figura del evaluador es súper importante para el sistema. Es un paralelo como el relator de CENSE. El evaluador es justamente una persona experta en el tema, que es formada por Chile Valora para que esté disponible, para ser contratada por los centros, para llevar a cabo el proceso de evaluación y certificación en terreno. En tercer lugar, ya cuando se ejecutan los procesos de evaluación de competencia, Chile Valora está auditando el proceso, audita estos centros son los que llevan a cabo este proceso y finalmente se le entrega el certificado de competencia a los trabajadores. Hay un reglamento que regula cómo funcionan, cómo se acreditan los centros de evaluación, un reglamento además súper estricto, no cualquiera puede ser centro de evaluación y certificación acreditado por Chile Valora. Y lo importante es que esto le da total legitimidad al proceso, porque hay estándares, es un proceso, el proceso de evaluación además es inclusivo, estandarizado y es bien rígido. Entonces, eso nos permite garantizar que la evaluación de las competencias es totalmente legítima y es totalmente válida y las competencias del trabajador efectivamente las tiene y las puede demostrar en el puesto del trabajo. Hay varios aspectos que considerar para el proceso de evaluación y certificación de competencia. En primer lugar, y como yo les contaba, para que se pueda llevar a cabo, tiene que existir un perfil ocupacional en el catálogo, se levanta con el sector, tiene que existir un centro acreditado para evaluar en ese perfil, el trabajador tiene que pasar un proceso de elegibilidad, tiene que tener las competencias, evidentemente, tiene que tener experiencia laboral o algún tipo de credencial para poder llegar al proceso de evaluación y certificación. Y súper importante es que la certificación se puede financiar vía franquicia tributaria. También se puede financiar con recursos propios de los trabajadores o de los empleadores, pero principalmente, y sobre todo en este caso, en este proyecto, como esto va a ser exigible a la empresa, lo ideal es poder ocupar la mayor parte de los recursos de franquicia tributaria para certificar, así como se hace hoy en día para capacitar. Las empresas tienen muchos recursos, y sobre todo las empresas de más de 100 trabajadores. El proceso de evaluación y certificación está estandarizado, tiene 4 partes. La primera, la de reclutamiento, se le informa a las personas o a los candidatos al proceso cuáles son las competencias que se le van a evaluar, cuáles son los conocimientos, en qué consiste el proceso, cuánto va a durar, cuál es el costo asociado. Y de esa manera ya se le informa a todos los candidatos para que puedan participar voluntariamente en el proceso de certificación. Eso es muy importante, debería ser una obligación, esto es un proceso voluntario. En segundo lugar, el proceso de elegibilidad es donde se preevalúan los requisitos de los trabajadores. Aquí, un trabajador, por ejemplo, o una persona que no ha tenido ningún tipo de experiencia en un determinado perfil ocupacional, no puede llegar y querer certificarlo. Por ejemplo, si yo nunca he operado una grúa, no puedo llegar a Chile Valores y decir, hoy me quiero certificar como operador de grúa. En esa parte, en el segundo punto, es donde se evalúan los candidatos, ven si tienen experiencia laboral, si tienen algún curso de capacitación, si tienen alguna carta de recomendación o de repente archivos multimedia que puedan garantizar que han realizado la labor. Y ahí pasan directamente al proceso de evaluación, que cuenta con 2 observaciones en terreno, con una evaluación de conocimiento. Si el trabajador además está empleado, se aplica una prueba a su jefatura directa para medir las competencias conductuales, y si es que no está empleado, este proceso puede ser de manera simulada y se aplican análisis de caso para poder simular cuáles son las competencias conductuales del trabajador. Finalmente, el proceso culmina con la certificación, donde se le entrega al trabajador un diploma, así tal cual como una ceremonia de titulación, mediante una ceremonia pública. El proceso no ha concluido hasta que se le entrega el certificado al trabajador en esta ceremonia pública. Es importante considerar que la participación de las jefaturas facilita mucho el proceso. Ellos tienen que ayudar a entregar mucho papel, tienen que entregar tiempo también para que los trabajadores se puedan certificar. El proceso de evaluación además ocurre mientras los trabajadores realizan su trabajo. No es necesario sacarlos de su puesto ni que pierdan horas para que sean evaluados. Se realiza efectivamente en su puesto de trabajo. Solo se debe poner un poco de tiempo extra para la evaluación de conocimiento. Esta evaluación es una prueba teórica, pero también tiene muy poca duración. Generalmente los centros de evaluación y certificación desarrollan instrumentos de evaluación que son prácticos y que son bien fáciles de realizar para los trabajadores. Y si además tienen las competencias para realizarlo, no debería tomarles mucho tiempo. Y la idea es que profesionales de recursos humanos, en este caso los profesionales de recursos humanos, se van a certificar, pero ellos mismos deben apoyar la recopilación de antecedentes para que el proceso de certificación sea más rápido y más expedito. Y aquí llegamos ya a lo particular y que tiene que ver con este proceso
relacionado con la ley 21275, que está pidiéndole a las empresas que certifiquen las competencias de un trabajador en el área de recursos humanos, que garantice que tiene conocimientos en inclusión laboral. ¿Qué pasó? Nosotros hicimos un análisis previo, nosotros trabajamos con diferentes actores también que conocen de estos temas, y nos dimos cuenta que tener un solo perfil para abarcar todas las variables de la inclusión laboral era bastante difícil. En ese mismo sentido, agradezco a alguien que nos invitó a este webinar, que es la Red de Empresas Inclusivas de SOFOFA, a Rodrigo, Elena, Carolina, Ignacio. Tuvimos varias reuniones antes de que la ley incluso fuera aprobada, y que nos hicieron ver que un solo perfil ocupacional quizás no podría abarcar de manera completa la inclusión laboral en todas sus dimensiones, considerando además que las personas con discapacidad existen en toda diversidad. No hay una sola discapacidad y además las empresas tienen necesidades diferentes. En algún momento se planteó que este gestor de inclusión laboral fuera una persona encargada del ingreso de las personas con discapacidad al mundo del trabajo, que solamente se ocupara de saber cómo entrevistarlos, saber adaptar instrumentos de evaluación para hacer el proceso de reclutamiento y selección. Pero resulta que hay empresas muy grandes que tienen tercerizado este proceso de reclutamiento y selección. Entonces, hay otras partes de la vida de una persona en el mundo del trabajo, especialmente de las personas con discapacidad, que es muy importante también tener en consideración. Entonces, junto al Senadis, que el Senadis nos ayudó a generar esta idea, y hoy día, después de esta reunión, tenemos una reunión de trabajo justamente también con Senadis para que nos apoyen en esta línea como entidad experta del sector público. Definimos 3 perfiles a priori, que hoy en día no son nada más que el título. Deberían ser algo así como una hoja en blanco, por decirlo de una manera, con el título, pero la idea es que sean los actores y los expertos en el tema quienes definan cuáles son los conocimientos que tiene que tener cada uno, cuáles son las competencias, las habilidades, las herramientas que deberían desarrollar. La idea en el primer perfil, que es el gestor de inclusión laboral, que sea una persona que se encargue del ingreso de una persona con discapacidad al mundo del trabajo, que desarrolle herramientas para darle la bienvenida, por decirlo así, de la mejor manera, para que tenga conocimiento en reclutamiento y selección, por ejemplo. En el segundo caso, el tutor laboral sería una persona dirigida ya más a generar un acompañamiento en el puesto de trabajo a las personas con discapacidad. Que sea capaz además de liderarlo, que sea capaz además de facilitar su desarrollo, de mejorar su desempeño, de estar pendiente de las necesidades y además estar pendiente de cómo se va a ir generando el desarrollo de las personas con discapacidad en el mundo del trabajo. En tercer lugar está el validador de accesibilidad, que yo creo que es muy importante también, porque una persona encargada de visualizar las barreras que tienen las personas con discapacidad, no solo para trabajar en la empresa. Creo que es muy importante que aprovechemos esta instancia para tomar en cuenta otros factores. Por ejemplo, un validador de accesibilidad podría servirle a la empresa para que tengan en consideración cómo sus productos y servicios están siendo disponibles para las personas con discapacidad que son usuarios o que son clientes de su empresa. Sería muy importante tomar esa perspectiva y creo que por eso es importante que vayamos generando un ecosistema de perfiles, que tratemos de tapar todos los vacíos donde la discapacidad se puede encontrar en el mundo del trabajo. Entendemos además que si tuviéramos un solo perfil ocupacional con todas estas competencias, sería un perfil muy grande, con 10 competencias probablemente, que la certificación además tendría un costo muy caro y que sería inmanejable en términos funcionales. Por lo tanto, tenemos este ecosistema de perfiles y la idea es que se vayan complementando. Si bien la ley va a exigir que las empresas tengan a una persona certificada en un perfil y no en los 3, la idea es que en el futuro, y para potenciar justamente el espíritu de la ley, que es la inclusión laboral de personas con discapacidad, las áreas de recursos humanos o las empresas de más de 100 trabajadores tengan cubierto todas estas variables con gestores, con tutores, con validadores, y que la inclusión laboral efectivamente no sea una declaración de intenciones, sino que sea un plan de trabajo. Como les contaba, ya teníamos el organismo sectorial que va a trabajar este tema, el de Servicio de Salud y Asistencia Social. Está conformado hace bastante tiempo, está trabajando y sesionando constantemente. Participan por el sector público el Servicio Nacional de la Discapacidad, Servicio Nacional del Adulto Mayor, el Servicio Nacional de Menores y además el Ministerio de Desarrollo Social. Por parte de los empleadores, y esto está relacionado con los proyectos antiguos donde han estado trabajando, está Aldeas Infantiles, la Fundación Hogar de Cristo, la Comunidad de Organizaciones Solidarias.
Y para este proyecto vamos a invitar a la Comisión de Discapacidad y al Comité de Inclusión Laboral de SOFOFA por su representatividad como empleadora y porque además tienen una experiencia muy grande en estos temas y nos han apoyado desde el comienzo para ir generando el mejor estándar posible. Y por el lado de los trabajadores, anteriormente estaba el Sindicato de Trabajadores del Hogar de Cristo, que van a seguir participando en este organismo sectorial, pero además vamos a invitar a la Fundación Guazú, que es una fundación que trabaja con técnicos y profesionales en situación de discapacidad, y que nos van a aportar la visión de este gremio y desde los trabajadores para poder validar estos perfiles ocupacionales. Pero los perfiles no se van a levantar solamente por ello, sino que lo vamos a hacer con una red de actores, que hoy en día es bastante amplia. Ya tenemos casi 20 actores comprometidos a participar en las mesas técnicas, varias fundaciones incluso, como Arando Esperanza, Incluye 360 y Fundación Descúbreme, y Fundación Tacal, incluso están proponiendo ya material, propuestas de proyectos, están trabajando bien comprometidos en el tema. Tenemos a 2 universidades, particularmente con sus áreas de terapia ocupacional, quienes van a participar en la elaboración de estos estándares, y la idea es que aprovechemos esta instancia, que tengamos una red bastante amplia de actores para darle legitimidad desde el comienzo del proceso, que nadie diga en un momento yo no participé, yo no conozco estos perfiles ocupacionales, estos perfiles no sirven, y que sean los actores, los que están trabajando estos temas desde hace varios años, quienes puedan darle validez y legitimidad. Y además puedan ser ellos actores que permanezcan en esta red de inclusión laboral, que sean acreditados algunos de ellos como centros de evaluación y certificación, que actores de estas empresas, de estas fundaciones puedan evaluar, o sea, formarse como evaluadores también. La idea es que este proceso sea participativo, sea representativo y genere los productos de la mayor calidad posible. Yo creo que ese es el espíritu final del proyecto, que es en lo que tenemos que pensar. Lo que queremos es que tengamos perfiles de calidad desde el comienzo, que no estemos certificando solamente por cumplir la ley, sino que estemos certificando a personas que finalmente vayan a ser expertos en inclusión laboral y que tengan todos los conocimientos necesarios. El plan de trabajo consiste en 3 partes, como ya le he ido contando cómo trabaja Chile Valora. En primer lugar, vamos a desarrollar los perfiles en mesas técnicas, los va a validar el organismo sectorial, y una vez el organismo sectorial lo valide, el directorio de Chile Valora acredita y ya quedan disponibles. Una vez tenemos los perfiles dentro, podemos gestionar a los centros. Los centros que ya están acreditados amplían alcance y compran, por decirlo de una manera, estos nuevos perfiles. Y si no, tenemos que acreditar a nuevos centros que vendrían a ser organizaciones que trabajan estos temas. Todo esto se va a ir dando en paralelo una vez que ya tengamos definidos los perfiles ocupacionales. En tercer lugar, comienza el proceso de certificación. Desde Chile Valora vamos a estar apoyando el proceso, vamos a estar difundiendo las fuentes de financiamiento, vamos a estar en redes sociales, además, promocionando cada etapa del proceso, cómo van los actores, qué están definiendo, cuáles son los estándares y cuándo ya vamos a poder iniciar el proceso. En términos de cronograma, este proceso está comenzando. Hoy día estamos en la construcción de la red de actores. Esperamos terminar entre hoy y mañana ya con la construcción de la red de actores. Si hay personas, fundaciones, expertos en este tema que están viendo hoy día este seminario, por favor, escríbanme. Al final, la última lámina está mi correo electrónico. La idea es que participe la mayor cantidad de actores y sea lo más representativo posible. Esperamos que las mesas técnicas se desarrollen entre diciembre y enero. Generalmente toman como 2 meses, puede que sean 4 sesiones. Así lo planifica más o menos el equipo de competencia laboral. No me voy a meter en el terreno de ello, eso ya es parte del trabajo más técnico, pero esperamos que sea en el directorio de enero de Chile Valora donde se acrediten los perfiles ya en su versión final. Si no llegamos a enero, en febrero el directorio de Chile Valora es el único mes del año donde no sesiona. Pasamos al mes de marzo, se acreditarían en el mes de marzo, donde comenzaríamos con el proceso de acreditación de centros y de formación de evaluadores. A priori, entre mayo y junio estaríamos iniciando con procesos de certificación. Para que puedan administrar las expectativas y como recomendación, porque la primera parte del proceso es la más importante, tengan en consideración que los procesos de evaluación y certificación van a comenzar el segundo semestre del próximo año. Una vez tengamos los estándares, recién además los organismos técnicos de capacitación van a poder ofrecer capacitación para formarse en estos perfiles, para que las personas puedan certificarse. Si hoy en día lo están haciendo, hoy en día no existe el estándar. Entonces, están formando quizás conocimientos que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, pero que hoy en día no están definidos como los estándares, los conocimientos y las competencias que van a estar en los perfiles. Así que hay que tener paciencia, hay que tener calma.
Este proceso se va a desarrollar entre noviembre y el primer semestre del próximo año, y el segundo semestre del próximo año vamos a estar con todo, comenzando los procesos de evaluación y certificación. Muchas gracias. Carlos. Muchas gracias, Álvaro, por tu presentación del día de hoy. Álvaro, bueno, ahora contestará algunas preguntas que nos han estado llegando a nuestro chat, así que los invito a todos a continuar enviándonos preguntas y comentarios. Te cuento que tenemos una pregunta de Carla Monterrey, que también es bastante parecida a la que hace Iván Arevalo, que es: ¿dónde puedo educar primero a los agentes de recursos humanos y en qué materias? Para posteriormente pasar por el proceso de certificación. Como les contaba al final, hoy día no hay ninguna organización que ya tenga claro cuáles van a ser los conocimientos que van a estar en los perfiles. Si bien muchas de estas organizaciones que participan en la red de actores que van a estar en la construcción de los perfiles tienen cursos, capacitan y probablemente los conocimientos no van a diferir mucho, hoy en día el estándar no está establecido, entonces hay que esperar. Y una vez que eso suceda, los diferentes organismos técnicos de capacitación acreditados por CENSE para poder ser financiados por franquicia tributaria van a poder ofrecer este curso. Se me olvidó contarle además que nosotros, cuando levantamos los perfiles, al final del proceso hacemos una traducción formativa de ellos para que los conocimientos y las competencias se transformen en objetivos de aprendizaje, y de esa manera entregarle a los diferentes organismos técnicos ya un estándar de cómo debe ser formado el perfil ocupacional. Pero eso va a suceder en ese momento, y nosotros vamos a trabajar de la mano con CENSE para que se dé de la manera más clara, más transparente, que sean también los mejores organismos de capacitación quienes ofrezcan el curso para formarse y certificarse. La idea es armar una red sólida desde el primer momento, justamente para que estas instituciones nos ayuden a generar este ecosistema, no solo de perfiles, sino que de instituciones acreditadas para realizarlo, y después centros de evaluación acreditados para realizar el proceso también, y que esto sea válido y legítimo por todos los actores del sector. Gracias, Álvaro. Pilar pregunta: ¿qué otros prerequisitos se piden aparte de la experiencia? Depende de cada perfil, depende de cada sector productivo. En algunos casos se puede pedir alguna capacitación, algún curso. Por ejemplo, en el sector construcción, a un soldador se le puede pedir que tenga alguna certificación anterior de alguna marca, pero todo depende de cómo lo define el sector productivo, en este caso de lo que definan los actores que van a participar en la mesa técnica y el organismo sectorial. Principalmente, como Chile Valora, estamos enfocados en reconocer las competencias laborales de los trabajadores, las que se desarrollan en el mundo del trabajo y son observables en el mundo del trabajo. Por lo tanto, recomendamos generalmente que no hayan prerequisitos como una carrera universitaria o como algún, no sé, magíster, diplomado, cosas así, porque las competencias son las que se van a desarrollar en el mundo del trabajo. Sé y sabemos que muy probablemente van a estar orientadas por el lado de la terapia ocupacional, pero como les decía al principio, depende de los actores lo que se defina en los perfiles. Álvaro, pregunta Víctor: ¿la certificación será secuencial? Es decir, ¿debe partir por el agente hasta el validador de accesibilidad? No, cada perfil se certifica de manera independiente. No es necesario realizar la certificación de los 3 perfiles. Muy probablemente personas expertas en la materia y que además quieren tener mayor posibilidades como de empleabilidad, quizás van a querer certificar los 3, pero no es de manera secuencial. También es tarea del organismo sectorial definir si alguno de estos perfiles está por sobre otro en una lógica como de cualificaciones, que sea prerequisito certificar uno para certificar el otro, pero la idea es que estén los 3 disponibles, que las empresas puedan elegir de acuerdo a sus características. Por ejemplo, sé que las empresas de tecnología, empresas que trabajan en temas de software, cosas así, suelen contratar más personas con discapacidad física. Otro tipo de empresas que tienen, no sé, en el rubro de logística o almacenamiento, suelen contratar personas con discapacidad intelectual. Y es difícil mantener como todo ese conocimiento centralizado en un solo perfil. Por eso, la idea es que las empresas, de acuerdo a sus características y a sus necesidades, puedan contratar o puedan capacitar y certificar a sus trabajadores de recursos humanos en el perfil que a ellos más les
más les acomode y en lo que satisfaga sus necesidades en el trabajo. Álvaro, y también preguntan qué ocurre en empresas que tienen áreas pequeñas de recursos humanos. ¿Puede certificarse a una persona en los 3 perfiles? Absolutamente, no hay ningún problema en hacerlo. La ley, eso sí, va a exigir que esté una persona certificada en un perfil. Por la misma razón, y nosotros como Chile Valora, y aquí de nuevo me meto en el área técnica, generalmente lo que hacemos en estos casos es establecer alguna competencia que sea transversal a los 3 perfiles, con conocimientos básicos en la materia, y después va a tener un par de competencias específicas ya para el tema en particular, pero ya teniendo esa competencia como transversal a los 3 perfiles con conocimientos básicos, nos aseguramos que la persona certificada ya tiene los conocimientos necesarios. También nos preguntan cuánto tiempo podría tomar la certificación de esta persona. Mira, depende de las empresas, porque estos procesos generalmente se realizan en el puesto de trabajo. La observación en terreno puede durar 45 minutos, y si una empresa te dice, vuelva mañana, y al otro día la prueba de conocimiento, en una semana ya puedes tener el proceso de certificación completo. Evidentemente, desde que comienza hasta que se le entrega el certificado, hay procesos de auditoría entre medio, están las 4 etapas del proceso de certificación, así que en general esto puede tomar 1 o 2 meses, o 3 meses hasta que esté ya, desde que comienza hasta que se certifica la persona. Pero el proceso de evaluación en sí puede ser muy rápido, se puede realizar en 1 semana, en 3 días incluso. La idea también, los centros de evaluación y certificación también buscan hacerlo así, justamente para poder optimizar el tiempo y las evaluaciones. Álvaro, y preguntan si ya se está pensando incorporar lenguaje inclusivo en estas capacitaciones. Absolutamente, es trascendental, es necesario. Nosotros como Chile Valora también tenemos ese desafío. Así que hay varias personas del equipo mirando este seminario, así que los aliento a todos a que todas las comunicaciones que hagamos de aquí en adelante en el proyecto sean inclusivas. La idea es que las mesas técnicas también puedan serlo, que los perfiles también estén disponibles para todas las personas con discapacidad, sea cual sea. Así que evidentemente vamos a trabajar en eso. La idea es que todo el proceso sea inclusivo desde el comienzo, desde ahora. Daniel pregunta, ¿qué estándares internacionales serán considerados? ¿Los organismos internacionales serán contraparte ONU o IBM? No tenemos contemplado que organismos internacionales sean contraparte, no necesitamos una contraparte en esto. Contraparte son los actores que participan en las mesas técnicas. Evidentemente, nuestro resguardo en temas de regulación nacional o internacional es el SENADIS, y el SENADIS participa en el organismo sectorial y va a ser parte también como proponente de las mesas técnicas. Ellos son los que resguardan evidentemente esos temas, y para ser sincero, ellos van a definir cuáles son las normativas, cuáles son los tratados que se van a considerar necesarios y básicos para componer los perfiles ocupacionales. Álvaro, Romina pregunta si para las empresas con menos de 100 trabajadores aplica esta certificación. No va a ser obligatoria, pero evidentemente también los aliento a que lo hagan, porque también van a necesitar, lo ideal es que las personas con discapacidad puedan, evidentemente no solo van a trabajar en empresas de más de 100 trabajadores, la idea es que todas las empresas del país estén preparadas para recibir a personas con discapacidad, y no solo para recibirlos como colaboradores, como les contaba, el perfil de validador de accesibilidad tiene otro objetivo. Sería ideal que tuvieran en su área de recursos humanos o en su área incluso de negocio personas certificadas en estos temas, para que puedan ofrecer sus productos de manera inclusiva, para que puedan ofrecer sus servicios, mantener sus instalaciones para los usuarios, para los clientes, considerando la inclusión laboral de personas con discapacidad como un tema clave. Y nos pregunta Constanza, ¿cómo se puede participar en la mesa técnica? Escríbame a mi correo. Mi correo es aaguilar@chilevalora.cl. Entiendo que los interesados en tener la presentación se la pueden pedir a Carol al finalizar el webinar. Carol la va a compartir. Ahí están los datos también. Me escriben directamente, cuéntenme su experiencia, en qué institución están,
que lo que han hecho en este tema, y por supuesto nosotros lo vamos a incluir en la base de datos para que sean parte del proceso. O sea, lo repito nuevamente, si esto es representativo, es legítimo, y si es legítimo, va a ser usable, va a ser aplicable y va a poder cumplir con sus fines. Gracias, Álvaro. Sí, reforzar lo que tú decías. Al término de la jornada de hoy vamos a hacer el envío de la presentación que utilizaste, así como también tu contacto para que la gente pueda ubicarte. Camila también pregunta si solo serán estos 3 perfiles o crearán más certificaciones. No, pueden ser muchos más. La idea es que tratemos de no dejar ningún espacio sin cubrir en términos de inclusión laboral. Yo sé que hay muchas organizaciones que están trabajando la inclusión desde otras perspectivas, y la idea es que podamos convocarlos también. Son los 3 identificados a priori, y como les dije, tienen hoy día nada más que el nombre, son una hoja en blanco. Así como una constitución nueva, quizás, que uno puede decir una hoja en blanco, no es tan en blanco porque, como preguntaban antes, hay normativas, hay leyes, hay tratados internacionales que van a permitir tener una base de conocimiento en cada uno de estos perfiles, pero hoy en día los expertos en las mesas técnicas nos van a decir, mira, con esto es suficiente, a lo mejor en este mismo momento podemos levantar 1 o 2 perfiles más, pero esta ley que entra en vigencia en 2 años más, en 2 años más va a ser exigible a las empresas, no se acaba ahí. Y las empresas no solamente van a tener que cumplir la normativa en noviembre de 2022, la idea es que esto sea un trabajo permanente. Luis pregunta, ¿el grupo de empresas que cuente con varias empresas o varios RUT y que tenga más de 100 trabajadores, deben tener una persona certificada por cada empresa o podrá tener solo a una persona para el grupo? Como está redactada la ley y como quedó contemplada finalmente, no hay salida alternativa. Es decir, toda empresa con más de 100 trabajadores va a tener que cumplir con tener un trabajador certificado en sus áreas de recursos humanos. De todas maneras, nosotros estamos trabajando bien directamente con la Subsecretaría del Trabajo, quien ve toda la parte como normativa y cómo se va a desarrollar el reglamento de la ley, si es que tiene alguno, una vez que ya entre en vigencia. Y ahí vamos a poder contemplar todas las variables. Entiendo que eso todavía es trabajo, también va a ser parte del proceso. Esperamos generar alguna instancia en un par de meses con la Subsecretaría del Trabajo, donde se puedan explicar las variables de la ley en términos de qué es lo que hay que cumplir, cuáles pueden ser futuras sanciones para que no lo cumpla, cosas así. Eso es materia de trabajo todavía. Álvaro, Ángela pregunta cuál es el procedimiento que debe seguir una persona que quiere certificarse como evaluador de un centro. Los evaluadores llegan a Chile Valora, son formados por Chile Valora, pero llegan recomendados desde los centros de evaluación y certificación. Por lo tanto, tienen que acudir a un centro de evaluación y certificación con sus comprobantes, por decirlo así, de que cuentan con la experiencia laboral, de que tienen más de 18 años y que tienen experiencia en el tema hace más de 2 años. Y ahí un tema que no había mencionado antes, los evaluadores formados por Chile Valora, y es un tema que está en la ley, no pueden haber sido relatores de CENSE en los últimos 2 años. Eso también es un requisito. Tienen que cumplir todos estos requisitos, acercarse a un centro, y el centro los postula a Chile Valora para que puedan ser formados como evaluadores y que queden habilitados en el sistema. Álvaro, Francisca dice, si tenemos ya un programa ideado y capacitamos a empresas, ¿no tiene validez mientras no tengan el perfil completo por parte de ustedes? O sea, tiene toda la validez del mundo de acuerdo a lo que está entregando esa institución. Y muy probablemente lo que están formando no creo que difiera tanto de lo que va a quedar en el perfil, pero aún el perfil no existe. Entonces, ahí yo les pido que evidentemente cuando los perfiles ya estén listos, quizás algunas instituciones que hoy en día están capacitando puedan adaptar sus cursos para que las personas que lo tomen, las personas que se formen con ustedes, puedan después pasar por el proceso de evaluación y certificación y poder certificarse por Chile Valora. Álvaro, Patricia dice, con este proceso, ¿cuál será el rol de las empresas que hoy se dedican a reclutar personal discapacitado de acuerdo al perfil del cargo y el acompañamiento que ellos hacen al nuevo trabajador?
Me pillaste sinceramente. El rol de las empresas de recursos humanos que se encargan de reclutar y seleccionar a personas con discapacidad. Sí. Mira, ellos tienen harta experiencia en este tema. Yo creo que ellos son un actor fundamental en la primera parte del proceso y muy seguramente también en la última parte, ya en la parte de certificación. No lo hemos tenido contemplado actualmente en la red de actores, pero porque estamos todavía construyéndola y estamos tratando de llegar a la mayor cantidad de actores posible. Pero es un punto súper importante porque tienen una experiencia además sobre cómo realizar estos procesos y creo que deberían ser quienes nos ayuden a definir además cuáles son las competencias necesarias para esto. El rol que hoy día podemos darle tiene que ver justamente con este proceso, estar en la elaboración de los perfiles, ser un agente capacitador o ser un centro certificador de competencia. Y la idea, creo yo, que por la experiencia que tienen, podrían estar en la primera y en la tercera parte del proceso. Eduardo pregunta si una profesora o profesor diferencial puede certificarse e integrarse al grupo de recursos humanos. Absolutamente, no hay ningún problema para hacerlo. Y de hecho, creo yo que esto va a ser una herramienta de empleabilidad para muchas personas, sobre todo con cómo está el mercado laboral hoy en día. Para muchas personas, no solo aquellos que trabajan en recursos humanos, sino aquellos que han tenido experiencia en temas de inclusión laboral, les recomiendo que cuando estemos listos con el proceso y ya tengamos centros acreditados, puedan realizar una certificación de competencia, porque evidentemente cuando las empresas tengan que cumplir con esto, van a tener la opción o de formar a sus personas de recursos humanos o contratar personas ya certificadas. Y una persona certificada evidentemente va a ser más atractiva para las empresas en la entrevista. La certificación tiene un valor súper importante para las empresas. Olvidé mencionarlo, pero la empresa, de acuerdo a las encuestas que hemos realizado nosotros y los estudios de satisfacción de los procesos de certificación, consideran que la gran mayoría de los trabajadores certificados son sus principales candidatos para promoción y de hecho son los que promueven generalmente, los que tienen ascenso. Son además las personas que tienen menor accidentabilidad, menor ausentismo laboral. Son las personas certificadas, alguien que demuestra que evidentemente tiene las competencias y que puede realizar un buen trabajo en su puesto de trabajo. Son las personas que las empresas por lo menos consideran que son los trabajadores ideales para ello. Patricia pregunta si la persona de recursos humanos tiene que ser un trabajador de tiempo completo o puede ser trabajador a tiempo parcial. Nuevamente hay que definirlo. Esto es tema de la regulación. Sé que existe un reglamento. Vamos a registrar estas consultas y yo creo que con la Subsecretaría del Trabajo, junto con lanzar una minuta sobre el proceso e ir informando sobre cómo van cada una de las etapas, vamos a informar también si es que existe trabajo sobre este tema, si es que existe alguna normativa en particular. Camila pregunta, en relación a las capacitaciones que se deben realizar a los trabajadores, ¿cuáles son las temáticas principales que se deben abordar? ¿Solo temáticas de la ley 21.015 y 20.422? Nuevamente van a ser los temas que se contemplen en los perfiles. Los perfiles tienen una parte de criterios de desempeño, que son justamente acciones observables en el puesto de trabajo. Tienen otro capítulo de conocimientos generales, conocimientos específicos, herramientas, habilidades, actitudes. En la parte de conocimiento se establecen justamente cuáles son las normativas que tienen que saber una persona para poder desempeñarse correctamente en ese perfil ocupacional. Ahí es donde se ponen normativa chilena, normativa internacional, acuerdos, técnicas, por ejemplo, cuando la competencia es súper práctica, se ponen técnicas para poder llevar a cabo esa labor. Así que, nuevamente, es tarea de la mesa técnica definir cuáles son los conocimientos, cuáles van a estar en cada uno de los perfiles, cuáles van a ser los básicos, cuáles van a ser específicos para cada uno de ellos. Álvaro, una pregunta que se repite es aproximadamente cuándo comenzarían las certificaciones y dónde están estos centros de certificación. Para que administren sus expectativas, con toda seguridad, el segundo semestre de 2021. El primer semestre vamos a estar en todavía levantamiento. Bueno, estos dos últimos meses del año vamos a estar en las mesas técnicas, pero los primeros meses son
acreditación de los perfiles por el directorio, acreditación de centros de evaluación y certificación y formación de evaluadores. Para el segundo semestre ya deberíamos estar comenzando con procesos de evaluación y certificación. Actualmente tenemos centros de evaluación y certificación acreditados en casi todas las regiones del país, pero cada uno de ellos tiene su expertise. Hay centros dedicados a la minería, centros dedicados al comercio, centros dedicados al sector lácteo, por ejemplo. Así que algunas universidades como la Universidad Técnica Federico Santa María, la Universidad de Concepción, la Universidad Católica Temuco, que son centros ya más amplios, ellos probablemente van a querer acreditar estos perfiles en primera instancia. Y después la idea es que sean instituciones como algunas de las fundaciones que están participando en esta red, que se acrediten como centro, pero se les exige, y eso es súper importante, se les exige a todos los centros al momento de acreditarse que puedan realizar evaluaciones y certificaciones en cada rincón del país. Eso es clave. Si no tienen la capacidad de hacerse cargo de eso, difícilmente van a ser acreditados como centro. Por eso, hoy en día tenemos 30 centros de evaluación, porque el procedimiento es súper estricto para poder acreditarse. Han habido a lo largo de Chile Valora diferentes centros que hoy en día ya no existen, que no han sido capaces de soportar la exigencia del sistema. Pero tenemos 30 centros hoy en día y estos centros han logrado cumplir con esto, y los centros que se acrediten en el futuro también van a tener que poder hacerlo. Álvaro Constanza pregunta cómo se acredita esa experiencia laboral para que te postulen como evaluador. Currículum, básicamente, cartas de recomendación, evidencia, si es que hay capacitación, título, cualquier tipo de credencial que tenga, pero generalmente es con currículum, carta de recomendación. Luis pregunta, ¿la certificación le sirve al trabajador solo para la empresa en la que está contratado? ¿O eventualmente si se cambia de trabajo y hay que certificarse con el nuevo empleador, o sea, ¿habría que certificarse nuevamente? No, nada. La certificación es del trabajador. La certificación es de la persona. Nosotros evaluamos a la persona en el puesto de trabajo y queda certificado de acuerdo a sus competencias. El certificado es tal cual como un título universitario. Por ejemplo, el perfil tiene una vigencia, generalmente de 5 años al comienzo, después de 3 años se va renovando. Este perfil puede perder vigencia y desaparecer del catálogo, pero la persona no deja de tener su certificado, no deja de ser, en este caso, no sé, tutor laboral, o no deja de ser validador de accesibilidad. Y se lo lleva para todos lados, o sea, eso lo pone en su currículum, lo pone en su LinkedIn, una persona certificada por Chile Valora con esa expertise. Gracias, Álvaro. Francisca pregunta, para poder capacitar, ¿tengo que estar certificada como empresa en Chile Valora o con que el relator esté certificado sirve? Chile Valora no se ocupa del tema de capacitación, solamente certificación de competencia, evaluación y certificación de competencia. Nosotros acreditamos a centros justamente para realizar esto. Entonces, todos los organismos técnicos que quieran hacer capacitación, eso ya es tema de CENSE. Nosotros evidentemente vamos a ir orientándolo en el camino cuando tengamos listos los estándares, pero vamos a estar orientando el camino para que se forme en base a los perfiles que quedaron. Pero nosotros no acreditamos instituciones para capacitar, ese tema ya... y entiendo que además el sistema en Chile no está tan regulado, entonces ahí vamos a tener que hacer un trabajo importante para ver cuáles son las organizaciones, cómo pueden hacerlo. Hoy en día entiendo que cualquier institución que tiene personalidad jurídica puede entregar capacitación y formación de cualquier tipo. Álvaro, Marcela pregunta, ¿existe algún inconveniente si la persona que se certifica no dependa directamente de recursos humanos, sin embargo pertenece a un área de inclusión y de diversidad, digo? Sí, eso es un tema súper importante, y creo que no quedó suficientemente claro. La ley establece que se va a exigir a una persona del área de recursos humanos que esté certificado en temas de inclusión laboral. De todas formas, y nos parece que si hay personas certificadas en estos temas en otra área, sería súper importante también considerarlos dentro del cumplimiento de la organización. Es un tema que vamos a conversar con la Subsecretaría del Trabajo, que sea parte de las variables que se tomen en consideración en esta discusión durante estos 2 años respecto a un posible reglamento. Víctor pregunta, ¿se puede estimar cuánto será el valor de la certificación? Mira, el año 2017,
Este tema es súper importante porque la certificación tiene un costo establecido por el valor que se le entrega franquiciable a las unidades de competencia. Así como se franquician las capacitaciones, la certificación también se puede financiar con franquicia tributaria. Por lo tanto, tiene anualmente un valor establecido franquiciable. Este año ese valor es de 48.400 pesos por unidad de competencia. El próximo año me imagino que por tema de reajuste puede subir, así que hablemos de 50.000 pesos por unidad de competencia, pero en promedio los perfiles de Chile Valora tienen 3 unidades de competencia. Por lo tanto, vendría a ser 150.000 pesos. Un centro, el año 2018, entiendo, el valor promedio de la certificación en Chile Valora era de cerca de 250.000 pesos. Hay un valor que el centro lo puede cobrar porque evidentemente los centros son instituciones privadas. Hay temas logísticos además asociados a la certificación, hay temas del pago de los evaluadores, el costo administrativo. Y por lo tanto, y eso es un factor súper importante para tener en consideración en la construcción de los perfiles y por qué además no tenemos un solo gran perfil con 10 competencias, por ejemplo. O sea, un perfil con 10 competencias voy a costar más de $1 millón certificarlo, ¿cachai? Es totalmente ilógico. Y además no es funcional para el mundo del trabajo. Así que, si bien hoy en día no está establecido, la certificación ha estado en esos temas. Si tiene 3 competencias, probablemente el costo van a ser 150.000, eso es lo que se franquicia. Pero el centro puede cobrar 100.000 pesos más, 150.000 pesos más, de acuerdo a lo que estime el centro. También tiene que ver con características si la certificación es muy lejos, si hay que hacer muchas visitas, cosas así. Gracias, Álvaro. Fernanda pregunta si se pertenece a la mesa técnica de Chile Valora para trabajar en los perfiles, luego se puede trabajar con un centro para poder ser evaluador y certificador. Absolutamente, absolutamente. No hay ninguna inhabilidad al respecto. De hecho, no somos un país tan grande, entonces los actores generalmente se repiten en los diferentes procesos y si tenemos a la mayor cantidad de actores participando en la definición de estos estándares, evidentemente muchos de ellos van a estar en la parte de capacitación o en la parte de evaluadores, como evaluadores formados por el sistema o como gente que trabaja en centros que van a ser acreditados por Chile Valora para esto. Ninguna inhabilidad. Gracias, Álvaro. Preguntan si el perfil 2 o tutor laboral. Ahí tuvimos un pequeño inconveniente. Ahí vuelve Álvaro. Álvaro, ahí sí. ¿Volví? Ya, perdón. Sí, volviste. Mira, te cuento. Nos preguntaban si el perfil 2 o tutor laboral podría ser alguien que no pertenezca a recursos humanos. Creo que respondimos un poco esa pregunta antes. Hoy día la ley lo que manifiesta es que sea una persona del área de recursos humanos. Está establecido que es como el primer lugar como de ingreso a la empresa, por lo tanto ahí como que tienen que estar desarrolladas esas capacidades, pero también es un tema de discusión, vamos a trabajarlo con la Subsecretaría de Trabajo. Creo que es importante que se pueda considerar certificaciones en otras áreas de la empresa, en áreas técnicas, en áreas de negocio. Es súper importante que las empresas vayan desarrollando capacidades, no solamente para recibir a personas con discapacidad, sino que para ser inclusiva en toda su expresión. Gracias, Álvaro. Y nos preguntan si la certificación de un profesional expira. No, no tiene expiración. Lo que tienen vigencia son los perfiles ocupacionales, evidentemente. En algún momento el perfil puede dejar de, como cuando se levanta, tiene como 5 años de vigencia. Al cumplir esa vigencia, el organismo sectorial tiene que pedir que se amplíe por un par de años más o puede pedir que se elimine porque ya es un perfil, por ejemplo, que no existe en el mundo del trabajo. Pero la persona queda con su certificado para siempre. Y también nos preguntan eso, si se renueva la certificación cada cierto tiempo. Eso es bien importante porque los perfiles, como tienen vigencia, el organismo sectorial también puede solicitar actualizarlo. Hay muchas cosas que van cambiando, por ejemplo, con la tecnología. Hoy en día hay muchos perfiles de Chile Valora que antes exclusivamente se realizaban en la oficina y hoy día lo está realizando la gente desde sus casas. Entonces,
vamos a tener que revisarlo, vamos a tener que actualizarlo, y eso va a implicar que las personas también puedan actualizar sus competencias. Si bien el certificado no expire, no pierde vigencia, lo importante es que las personas puedan ir reacreditándose en estas nuevas versiones del perfil si es que las competencias en el mundo del trabajo van cambiando. Álvaro, preguntan, ¿las empresas podrán tercerizar el reclutamiento y acompañamiento de PCD? ¿Se considerará esta medida alternativa de cumplimiento? No está contemplado en la ley actualmente, entiendo que también puede ser materia de discusión, pero lo ideal, esta ley surge como de forma complementaria a la ley 21.015, que ha tenido problemas de implementación, que no ha tenido como, no ha podido ser cumplida en su espíritu, que es incorporar a las personas con discapacidad en el mundo del trabajo, justamente por esta salida alternativa. Por eso no están contemplados acá. La idea es que ahora las empresas tengan herramientas, todas las empresas, y no tengan, no estén buscando salidas para que sean otros quienes cumplan con esto. La idea es que esté adentro y esté internalizada las capacidades de inclusión. Pero, repito, puede ser materia de discusión todavía en estos 2 años que quedan hasta que entre en vigencia. Álvaro, te cuento que Angélica pregunta, ¿qué ocurre si una empresa no tiene área de recursos humanos porque son servicios externalizados? ¿Igualmente deben certificar o sirve que quien haga el servicio tenga la certificación? Eso sería ideal, que quien haga el servicio, quien realice el vínculo de ingreso de las personas, si es que no existe área de recursos humanos, sea quien esté certificado. Por esa parte, muy probablemente se va a poder justificar que una persona, que no esté certificado alguien de recursos humanos. De todas formas, creo que por esa misma razón se levantan más perfiles y no solamente competencias relacionadas con el reclutamiento y selección, y esta razón también nos da como pie para poder discutirlo, para poder discutir que la certificación de competencias no solo sea exclusiva para las áreas de recursos humanos. Sí, y acá nos pregunta Pablo si el perfil 3 está orientado al área de prevención de riesgos. Puede ser, efectivamente, tiene como esa perspectiva, pero yo creo que va a tener una visión un poquitito más amplia, quizás no solamente con temas de infraestructura, no solamente con temas de barreras de acceso física para las personas con discapacidad, sino que sería ideal que esté muy enfocado en lo cognitivo, que esté muy enfocado en la información, que sea... que su perfil esté orientado no solamente a personas con discapacidad, sino que a otros grupos excluidos, adultos mayores, inmigrantes, por ejemplo, personas con analfabetas. La idea es que el validador de accesibilidad sea capaz de manejar esos diferentes temas para entregar herramientas de inclusión a la organización, no solamente que tengan que ver con construir una rampa o poner, no sé, baranda en los accesos. Álvaro, muchas gracias. Te cuento que, bueno, ya nos van llegando las últimas preguntas. Una de ellas es, para empresas con varias sucursales, con áreas de recursos humanos en cada una de ellas, ¿deberá certificarse alguien de cada sucursal o basta que se certifique solo la persona de recursos humanos de la casa matriz? Depende exclusivamente del root de la organización. O sea, si la sucursal tiene un root diferente al de su casa matriz, eso se considera como una empresa aparte. Y si tiene más de 100 trabajadores, va a tener que cumplir con eso. Pero si es parte del mismo root, se va a cumplir la normativa teniendo una persona en la casa matriz certificada en estos temas. Álvaro, y por último nos preguntan qué sanciones hay en caso de no cumplir con esta nueva ley. También en materia de discusión todavía. Sí, por eso mismo esta ley está contemplada que entre en vigencia a partir del primer día del mes 25, desde que se publicó en el Diario Oficial. Se publicó en el Diario Oficial el 21 de octubre, por lo tanto el primer día del mes 25 va a ser el 1 de noviembre de 2022. En ese momento entra en vigencia. Las empresas, entiendo además, que reportan a la Dirección del Trabajo los primeros días de enero cuáles son su situación respecto a su dotación, cuál es el personal que tienen contratado, se están cumpliendo la cuota de discapacidad, y ahí mismo van a tener que reportar ahora
cuáles son las políticas de capacitación que están llevando a cabo, las políticas de inclusión, cómo están promoviendo la inclusión y si tienen personas certificadas. Entiendo entonces que esto desde el noviembre de 2022, enero de 2023, donde efectivamente se comience la fiscalización de este tema, ya vamos a tener claro cuáles son de qué características van a ser como las multas o cómo se va a fiscalizar este proceso. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, te cuento que tenemos varias otras preguntas, las cuales vamos a ir tomando y te las vamos a hacer llegar directamente a tu correo. Y también, como tú lo mencionaste anteriormente, invitamos a que si algunas personas quedaron con dudas, también te las pueden hacer llegar. Y bueno, antes de terminar, me gustaría que pudieras dejarnos a lo mejor algún pequeño mensaje de cierre sobre este tema. Sí, primero que todo, paciencia. El proceso, hasta que empecemos a evaluar y certificar a las personas de la empresa o a las personas naturales, va a tomar por lo menos unos 6 meses. La primera parte es súper importante. Si es que el estándar no se define de la manera adecuada, vamos a estar midiendo y certificando a personas en competencias y conocimientos que a lo mejor no valen la pena. Entonces, este proceso es súper importante. Si las personas que trabajan en fundaciones o en ONG en estos temas se dan cuenta que no lo hemos tomado en cuenta todavía, por favor escríbanos, sean parte del proceso. La definición de los perfiles ocupacionales es clave. Así que vamos a estar en eso hasta enero, marzo, por ahí. Después acreditamos a los centros y el proceso de evaluación y certificación va a estar acompañado fuertemente por Chile Valora, con difusión en las redes sociales. Tenemos un equipo experto acá en comunicaciones, tenemos un equipo experto de competencias laborales. El área de centros también tiene supervisores para cada uno de los centros de evaluación y certificación. Por lo tanto, nosotros sabemos lo que hacemos. No somos expertos en inclusión laboral, pero sí somos expertos en gestión por competencia. Por lo tanto, estamos seguros que es un gran paso para garantizar la inclusión laboral que este proyecto haya caído en Chile Valora, porque nosotros podemos hacer que la evaluación y la certificación de competencia efectivamente acredite que las personas de las empresas van a tener las competencias en inclusión laboral y que la inclusión laboral de personas con discapacidad va a ser efectiva y va a ser eficiente. Muchas gracias, Álvaro. Quiero agradecerte nuevamente a ti y también a todo el equipo de Chile Valora. La verdad es que nos han llegado comentarios y la gente nos dice que te encontró bastante claro y conciso, así que se agradece toda la información que nos has entregado el día de hoy. Bueno. Y también quiero agradecer a toda la audiencia que estuvo junto a nosotros durante esta mañana. Les recuerdo que les enviaremos la presentación que se acaba de utilizar y la grabación de este encuentro quedará disponible también en nuestro canal de YouTube de Otixo Fofa, donde también podrán encontrar otros videos con información relevante. Si tienen más consultas sobre este u otros temas relacionados, los invito a dirigirse a sus ejecutivos consultores. Y bueno, muchas gracias otra vez y nos despedimos deseándoles un muy buen día. Muchas gracias. Chao, muchas gracias.